Gaby, desmuteate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno. Buenas tardes. ¿Qué hace, Gaby? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, Gaby, recién acabo de subir el TP obligatorio a los fines de la evaluación. Ya está subido en el aula virtual y lo mandé al mail por las dudas. Bueno. Así que bueno, ahí es un caso práctico en donde en el primer punto simplemente es que lo utilicen como guía, teniendo en cuenta este punteo que nos mandó Ledo en la clase que dio práctica. Tienen que hacer la liquidación final de STP. Les hago la aclaración, cuando les pedimos la liquidación final, no les pedimos que nos den el monto de cada uno de los conceptos, sino que tenemos que ver cómo llegaron a ese monto. Porque si me ponen el número de cada monto, la verdad que no sabemos si efectivamente entendieron y saben cómo calcularlo. Con lo cual, si nos ponen el monto solo de cada uno de los conceptos, lo vamos a tomar como que no se respondió, y cuando lleguen a la parte de las multas, necesitamos que nos justifiquen y nos fundamenten el porqué de la multa esa. ¿Bien? Y una vez que tengan la liquidación final, nos tienen que realizar el formulario de inicio de reclamo ante el SECLO. Así que son esas las consignas del TP, tienen carácter obligatorio y es una de las notas necesarias para después llegar al integrador. Profesor, discúlpeme, pero recién me pude conectar, o sea, me tardó, no sé, 5 o 10 minutos, estoy tratando de entrar y recién me lo tomó el internet. ¿Usted me podrá decir las consignas nuevamente? Solamente, a ver, todo lo que dije está en las consignas del TP. Repetir las consignas, no más que eso. Está bien, gracias. Bueno. Parece... había algunos que me habían hablado de los casos prácticos. Escucha abajo, profesor. Había algunos que habían hablado de los casos prácticos. ¿Quiénes eran? Yo fui una de ellas, profe. Bueno. Yo, profe, también. Decime entonces, alguno de los casos, ¿sí? Y lo vamos viendo. Bueno, voy a salir de acá y entro en Word, que lo tengo abierto justo el trabajo. Bueno. El primer caso es el que despido por matrimonio con reclamo de los artículos 8 y 15 de la ley 24.013, perdón. Fecha de ingreso 1 de junio del 2004, fecha de egreso 31 de mayo del 2005, en medida de antigüedad, el salario mínimo habitual, remuneración, perdón, mensual normal habitual, 2.800, y este dato era uno de los que me traían dudas, que colocaron salario promedio convencional. Sí. No sabía... Sí, perdón. ¿No lo escucho? Disculpe, profesor, ¿van a grabar la clase? Ahí grabo. Gracias. Después sigo, dice tope salarial 2.400, modo de extinción del contrato, despido durante el periodo de estabilidad por matrimonio, contrato de trabajo no registrado. Esa es la consigna del trabajo 1. ¿Pero esa es la consigna del trabajo o es un caso? Es el caso práctico 1. No. ¿Eso qué es, Joel? No sé. Me parece que hay Me parece que son las fotitos esas que habían enviado hace como 3 semanas. No es trabajo práctico, El doctor lo pasó a modo de que
a partir de la clase práctica que tuvimos con la presentación que les pasé, ustedes lo puedan hacer a modo de práctica. Claro, sí, lo pasé yo, me parece. Sí, profe. Está bien. Bueno, vamos a verlo de nuevo. A ver, decime. El tema era fecha de ingreso. 1 de junio 2004. Bueno, fecha de despido. 31 de mayo 2005. Entonces, lo primero que tengo que ver es, ¿tiene un año de trabajo? No llega a un año de trabajo, ¿verdad? Sí, exactamente un año, Entonces, casi un año, por un día. Entonces, no llega a un año de trabajo, pero tiene cumple el requisito de tener más de 3 meses, con lo cual ya tiene un periodo ahí para calcular el 245. Entonces, la mejor remuneración normal, mensual y habitual, ¿cuál era? 2.800 pesos. 2.800. Y el promedio del convenio, del salarial del convenio, ¿cuál era? 800. 800. Entonces, ahí hay una cuestión con el tope indemnizatorio del artículo 245. Para hacer el módulo de cálculo, ese módulo de cálculo, ¿sí?, según lo que establece el tope, no podría estar, si vamos a lo que dice el tope en forma literal, no podía estar por sobre los 2.400 pesos, ¿sí? Si nosotros le aplicamos a eso, el fallo Bisotti, ¿sí? Bisotti decía que no podía afectar más de un 33%. Claro. Con lo cual, si la mejor remuneración era de 2.800, el tope era de 2.400, el tope no afectaba más del 33% y por ende estaba respetando Bisotti. El 33% de 2.800 serán 1.876 pesos, ¿no? Entonces, teníamos que tomar ¿cuál salario? 2.400. ¿sí? 2.400 aplicando el fallo Bisotti y aplicando el tope, porque en este caso no era Obligatorio. El tope no afectaba lo que había determinado la Corte en Bisotti. En cuanto a la duda esa, era esa. ¿Qué otra duda había respecto de ese caso? En cuanto a la remuneración que voy a tomar, es un periodo, y es en provincia, a ese periodo lo voy a dividir, voy a hacer 2.400 dividido 12 más 2.400, porque le voy a agregar el SAC para la indemnización del 245. Si es la ciudad de Buenos Aires, no voy a agregar el SAC y simplemente voy a poner 2.400 pesos. Lo mismo en el caso del preaviso. Y en el caso de la integración del mes de despido, no sé en qué fecha lo echaron. Justo el último día del mes. Si lo echaron el último día del mes, no había indemnización por integración del mes de despido. Sí había días trabajados durante el mes del despido, o sea, en los últimos días trabajados. Que si es el último día del mes, le va a concordar con el salario, ¿sí? La indemnización de la multa del artículo 8 de la ley 24013 establece una indemnización de un 25% de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante el tiempo que estuvo en negro. En este caso, el negro era total, ¿sí? O sea que tengo que tomar la totalidad de la remuneración, 2.400 pesos, por 11 meses, multiplicarlo por 11 meses, y a ese número multiplicarlo por el 25%, es decir, dividirlo por 4. Eso me va a dar número, ganaba muy poco esa persona, 2.400 pesos, claro, eran casos viejos que yo le di. 2.400. ¿Por qué por 11 meses y no por 12? Y porque no trabajó
¿Cuánto tiempo trabajó? 364 días, profe. Ah, no, entonces por el tiempo trabajado, sí, obviamente. Por el tiempo trabajado. Pensé que era 11 meses que había trabajado. Una consulta, doctor. Usted dice tomar 2.400 pesos, pero los 2.400 son del tope. A pesar de que haya percibido menos anteriormente, porque se conoce que le habrían aumentado, qué sé yo. 2.400, tomo el salario que tomo para calcular lo último, ¿sí? ¿Esa era la pregunta? Yo pensé que el tope era solamente para el 2.45, que en cuanto a la multa tomábamos el salario habitual que era 2.800. Claro, yo entendí lo mismo. Perdón, 2.800, no, el tope es únicamente para el 2.45, me quedé con 2.400. El tope es únicamente para el 2.45, después la integración, todo lo demás es la remuneración percibida. El artículo 8 de la ley 24013 no habla de tope. Entonces, como no habla de tope, hay que tomar la remuneración percibida. Dice, el 25% de las remuneraciones percibidas en forma clandestina. Cuando tiene una registración parcial, es decir, supongamos que estaba registrado por 10.000 pesos y ganaba 20.000, uno toma 10.000 para multiplicarlo por las veces que le pagaron 10.000 en negro y después multiplicarlo por el 25% de todo ese dinero. Y el otro reclamo que tenían que hacer era el del artículo 15 de la ley 24013, que era la duplicación de el preaviso, la integración del mes de despido y de la indemnización del 245. En este caso, integración no había, tenían que duplicar los 2.400 pesos más 2.400 pesos. Duplicación en el sentido de que lo cobra 2 veces, no 4.800. ¿Se entiende? Sí. Cobra el mismo monto de la suma de la indemnización más el preaviso más la integración. Eso se suma, artículo 15 de la 2403. Si fuera el artículo 1, o sea, para eso la ley establece distintos requisitos. Tiene que haber intimado al empleador. En el caso del artículo 15, tiene que haber intimado al empleador y lo tiene que haber despedido dentro del término de 2 años, o tiene que ser un despido indirecto también con justa causa dentro del término de 2 años de haber hecho la intimación. Para el 15, solamente requiere esa intimación al empleador, y para el artículo 15, además al organismo es decir, Perdón, por favor, cierran los micrófonos a los compañeros que lo tienen abierto, que no se escucha el profesor. A la AFIP, dentro de las 24 horas de haber intimado a su empleador, tiene que notificar a la AFIP que lo intimó. En ese caso va a prosperar el artículo 8 y el artículo 15. En el caso de que no haya hecho las intimaciones, se va a aplicar como un sucedáneo el artículo 1 de la ley 25323. Ustedes tienen que pedirlo. En el caso de que le vengan con un caso que el otro abogado no hizo esa intimación, ustedes dicen, bueno, mirá, te perdiste la multa del 8, pero vamos a pedir el artículo 1 del artículo de la 25323. Y también tienen que pedir la multa del artículo 2 de la ley 25323, para la cual tienen como requisito el haber intimado el pago de las indemnizaciones. Entonces, cuando ustedes se consideran despedidos, a renglón seguido, ponen, me considero despedido, punto y aparte, intimo pago de las indemnizaciones, y con eso cumplieron el requisito del artículo 2 de la ley 25323. En cuanto a eso, bueno, después los números, ustedes más o menos lo saben hacer. Tenían que calcular las vacaciones, tenían que calcular el SAC proporcional, no me acuerdo mucho más. ¿Había alguna otra duda en algún otro caso? El SAC proporcional sobre vacaciones, el preaviso, ¿no? Sobre vacaciones, sobre el preaviso, ¿sí? Sobre la integración del mes de despido. Profe, sí. A este caso en particular yo le agregué la multa o despido por matrimonio. Bueno, era la indemnización por matrimonio. ¿Qué establece la ley en el caso del matrimonio? La prohibición de despido. 6 meses. La prohibición del despido, sí.
El 182 de la MST. Del 178 creo que es, o del 182. 182, bueno, en el caso de ahí hay un tema. Tiene que ser en determinado. ¿Cuál es el plazo que establece la ley para prohibir el despido? 6 meses. No, ¿no era 7 meses y medio? Eso era en el embarazo. Pero en el matrimonio, ¿qué plazo establece? 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses antes o después de contraído el matrimonio. Sí. Supongamos que yo notifico que voy a contraer matrimonio dentro de 2 meses. ¿Sí? Y al otro día que lo notifico, el empleador me echa. ¿Sí? ¿Es un despido que va a ir la multa de matrimonio? Supongamos porque que son 3 meses antes. 3 meses antes de celebrarse el matrimonio y 6 meses después. Sí, pero yo les quiero explicar una diferencia entre el embarazo y el matrimonio. En el matrimonio tiene que celebrarse después el matrimonio. Y ustedes cuando hagan el reclamo tienen que acreditar que se celebró el matrimonio. ¿Se entiende? Mientras que en el embarazo lo que se protege es el embarazo y no el nacimiento. Que después el chico nazca con vida o nazca es diferente. Ustedes lo que tienen que acreditar es el certificado de embarazo. Mientras que en el matrimonio después tienen que acreditarlo. A pesar de que puede ser absolutamente chocante que yo, no sé, justamente, me voy a casar dentro de 2 meses. Notifico que me voy a casar, mi empleador me raja. Y como pierdo el trabajo, mi novio o mi novia no se quiere casar conmigo, porque estoy sin trabajo. No me caso, no cobro la indemnización por matrimonio. ¿Se entiende? Es necesaria, mientras que en el embarazo se cuida el embarazo y no importa el nacimiento, en el matrimonio lo que se protege es efectivamente que haya un matrimonio, que haya un certificado. Acompañen el certificado. Cuando reclaman por un embarazo, acompañen el certificado de embarazo. Tengan en cuenta que si se lo desconocen, tienen que hacer una citación al médico para que venga a reconocer firma de ese certificado de embarazo. ¿Sí? Bueno, ¿había alguna otra duda respecto de estas cuestiones prácticas? En la relación del 182 del LCT por el matrimonio, ¿se le saca? Sí. ¿Cómo haces el cálculo? Sí, corresponde exacto. En realidad, en esa multa... Es un salario diferido. Entonces va a corresponder en todo lo que sea salario y en todo lo que sea salarial. Esa es una multa, es una indemnización especial por matrimonio. Entonces ahí el SAT no iría, ¿sí? A mí me parece que no iría en ese caso. Serían 13 sueldos. Profe, le hago una pregunta, ¿por qué 13 sueldos? Yo lo tengo anotado como 13 sueldos, pero no es complementario. En el periodo de un año uno cobra 12 sueldos y 2 medio aguinaldos. Entonces, dice la multa, un año de remuneración. Y en ese año de remuneraciones son 13 remuneraciones. Perfecto, gracias, profe. Y última duda de este caso, profe. Si bien no lo dice específicamente, tengo que reclamar por el artículo 80 a la sábana de aportes. No estaba registrado, nunca estuvo registrada la relación laboral y yo tuve que intimar para poder cobrar. Supongo que tampoco se habrán hecho los aportes correspondientes.
Espérame un segundo. ¿Cómo? Le decía que el caso práctico no lo dice, pero si el trabajador nunca estuvo registrado y tuve que intimar a una celebración de un juicio, la sábana de aportes entiendo que tampoco se le entregó, por lo tanto yo le sumaría la multa del artículo 80. ¿Del artículo 10? ¿De qué artículo? 80, la sábana de aportes. Bueno, previamente también hay que hacer una intimación para que entregue los certificados, para que entregue las certificaciones de ley. Entonces, lo que va a tener el empleador es que ir, registrarlo con la fecha correcta, hacer o no hacer los aportes. Al trabajador eso no le interesa porque eso será un crédito que tiene el Estado contra el empleador, declarar la fecha correcta y a partir de ahí entregar los certificados. Y si no los entrega en término, ahí sí va la multa del artículo 80, que serían 3 salarios. Sí. Gracias. Bueno. ¿Alguno otro tiene alguna duda? Hoy vamos a hablar de riesgos del trabajo. Quería ver... Sí, Gaby, ahí riesgo de trabajo y pasamos los 2 fallos que me dijiste en la hoja de ruta. Bueno, bárbaro. En cuanto a la ley de riesgos del trabajo, nosotros hablamos cuando vimos derecho individual de los que son los accidentes y enfermedades que no tienen ninguna relación con el trabajo. Esos están regulados en el artículo 208 y siguientes de la Ley de Contrato de Trabajo y se los llama accidentes y enfermedades inculpables. Habíamos hablado de por qué estaba mal que eran inculpables, habíamos hablado un poco de eso cuando vimos la parte individual. En este caso son enfermedades o accidentes que tienen relación con el trabajo que desempeña el trabajador o los accidentes in itinere que se producen cuando el trabajador concurre a su lugar de trabajo o cuando se retira del lugar de trabajo. Estas son las contingencias que atiende la ley de riesgo del trabajo, ¿sí? En los casos el artículo 6 de la ley 24.557 es lo que actualmente regula cuáles son las contingencias. El accidente de trabajo es un hecho súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. El accidente in itinere, bueno, es cuando el trabajador se accidenta en el trayecto que va desde su domicilio al trabajo o desde el trabajo a su domicilio. Para eso no debe haber modificado el itinerario que hace, por eso es un itinere, porque habla del itinerario, no tiene que haber modificado el itinerario, no debe haberse detenido, ¿sí?, por cuestiones injustificadas, es decir, para ir a ver un amigo. Si yo tengo una persona que está internada en un determinado sanatorio, yo puedo notificar a mi empleador que al salir del trabajo voy a ir a ese sanatorio. Entonces ahí modifico el itinerario mío y entonces voy a estar cubierto. Toman 2 horas. ¿Puedo hacer una pregunta?
También, sí. ¿Toman 2 horas antes y 2 horas después? También un tiempo, por eso no tiene que detenerse, no son exactamente 2 horas, porque la realidad es que si vos trabajás en el centro y vivís en José de Paz, te tomaste el San Martín cuando saliste del trabajo a las 4 de la tarde y se paró en Morris. Cuando llegaste a Morris ya eran las 5:10 y se paró en Morris 50 minutos. Ya se te fueron las 2 horas y no llegaste a tu casa. Todavía tenés que llegar a la estación de José de Paz y tomarte el colectivo. Con lo cual, lo de 2 horas es relativo. Es un tiempo que se estima, puede ser, pero hay trabajadores que pueden, lo que no tienen que haberse es detenido, ¿sí? No se tienen que haber detenido, no tienen que haber modificado el itinerario. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Las personas que salen de trabajar y se van a la facultad, por ejemplo, mi caso era ese, yo salía de la escuela y me iba a la facultad. También por razones de estudio, pero el tema es que tienen que notificarlo a su empleador para que a su vez esté notificada la aseguradora de riesgo del trabajo. Entonces van a estar cubiertos. ¿Sí? Ah, ok, no sabía eso. Profe, disculpe, sí. Esa notificación para que sea a futuro nos sirva como una prueba, ¿cómo tiene que ser la notificación? ¿De manera hablada, un mensaje, un llamado? No, tiene que ser las pruebas, eso no tiene un requisito que sea ad solemnitatem, digamos, tiene una cuestión de prueba, como decís vos. Entonces, para que a mí me quede una prueba, lo más lógico es hacerlo a través de un escrito y hacerme firmar una copia, o hacerlo directamente a través de una notificación postal que para el trabajador es gratuito. Ok. ¿Por qué los memorandos internos? Eso lo tienen que hacer en un término, o sea, cuando ustedes van a cambiar el itinerario, supongamos, ¿sí? Tienen que declararlo ante su empleador y el empleador tiene un término de 72 horas para declararlo a la aseguradora de riesgo del trabajo, ¿sí? ¿Sirve como notificación los memorandos internos? Cuando se da cuando uno va de un trabajo a otro, ¿sí? Los profesores de secundario en general van de una escuela a otra. Entonces, eso hay que dejarlo bien detallado para... Sí, pero ahí te cubre porque tenés la constancia de que vos agarraste el trabajo y te cubre, tenés el horario, o sea, tenés todas las pruebas. En el caso de la facultad yo no tenía pruebas. Bueno, por eso preguntaba, no sabía cómo era ese tema. Ahora ya lo sé, gracias. Tenés que notificarlo. Las enfermedades profesionales son, contrariamente a los accidentes de trabajo, son dolencias que se van obteniendo, se van adquiriendo a través del tiempo. Mientras que el accidente es un hecho súbito y violento, la enfermedad profesional no. Quizás el ambiente laboral o las tareas, la exposición a determinadas sustancias producen, ¿sí?, o repercuten negativamente en la salud del trabajador. Esas son las enfermedades profesionales. Nosotros en Argentina tuvimos una ley que fue muy importante y que fue una ley pionera en estos temas. En 1915 se sancionó la ley 9688. Esa era una ley que reparaba los daños producidos por accidentes de trabajo en la salud de los trabajadores. Piensen
que en 1915 las empresas, las fábricas que existían en el país no tenían métodos muy acabados, que protegieran la salud del trabajador. Eran más bien, imaginemos, en 1915 los elementos eran más rústicos, más toscos. Y antes de 1915, que salió esta ley, que fue sancionada esta ley, ¿qué sucedía? ¿El Código Civil estaba vigente o no, el Código Civil de Vélez, antes de 1915? ¿De qué año es el Código Civil? Del fin del siglo XIX, 1889. Bueno. Copiado de Freitas. El Código Civil estaba vigente, pero antes de la reforma de la ley 17711, la única posibilidad que tenía quien era dañado era acreditar ¿qué de la otra parte? ¿La culpa? La culpa. Pero antes de la 17711 no existía lo que después de la 1711 fue el artículo 1113, que hablaba de la culpa objetiva o la culpa producida por el daño, por el vicio o riesgo de la cosa. Nosotros nos cansamos de hacer lugar a demanda de trabajadores en los términos de las normas civiles, cuyo accidente o cuya enfermedad no se había producido por una acción culpable concreta del empleador, ¿sí?, sino que era por el riesgo propio de la cosa, el riesgo propio de la actividad. Antes de 1968 esto no existía. Entonces, antes de 1915, el trabajador que no podía acreditar la culpa subjetiva, que había una acción premeditada, culpable, del empleador, una negligencia, se quedaba sin ninguna indemnización. De ahí la importancia de la sanción de la 9688. Esta ley establecía un sistema en donde el trabajador podía optar por ir a un reclamo civil, ¿sí? Podía hacer un reclamo civil para reclamar la indemnización de ese daño, pero siempre tenía que acreditar la culpa subjetiva de su empleador. Como no podía, en aquellos casos en donde el accidente se produjera por el riesgo o vicio de la cosa utilizada por el trabajador o por el riesgo propio de la actividad, no tenía ninguna indemnización en los términos del Código Civil, pero sí accedía a una indemnización inferior, que era una indemnización tarifada, ¿sí?, propia de la 9688. Este sistema quedó, que fue en donde la Argentina fue uno de los países pioneros en América Latina, ¿sí?, con este tipo de norma protectoria, tuvo vigencia hasta la función de la ley 24028, que consagraba el mismo sistema de opción. Había una opción, el trabajador podía optar por uno o por otro sistema. También tenía una indemnización tarifada, era bastante parecido, no cambiaba demasiado, pero tenía algunos cambios la 24028. Básicamente el sistema era el mismo, el trabajador optaba, o iba por el sistema tarifado o iba por el sistema civil. Y ya en la 24028, con la sanción en el año 68 de la 17711, los reclamos civiles eran mucho más frecuentes, ¿sí? Pero había una opción, el que optaba por algo no podía ir por lo otro. El sistema verdaderamente cambió notablemente en el año 95 con la sanción de la 24557. La ley 24557 fue sancionada en la década del 90. Ustedes acuérdense del doctor Gambacorta cuando dice que siempre las leyes responden a intereses. Imagínense
cuál era la política imperante en ese momento. La realidad es que se creó un nuevo protagonista en torno a la relación, los accidentes y enfermedades laborales, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Imagínense que inventan un gran negocio. Por cada trabajador había un seguro, ¿sí? Esto... a partir del 95. Las de riesgo de trabajo tienen requisitos, tienen que asegurar los riesgos del trabajo, con lo cual tienen que asesorar a los empleadores para prevenir la siniestralidad. Esto fue un punto favorable, porque hasta este momento las únicas normas que existían eran las de seguridad e higiene. Pero no había, el empleador no tenía un asesor, alguien que sabía de riesgos de trabajo y que lo asesoraba para evitar los siniestros de los trabajadores. Solamente la 9688, la 24091 y la 24028 se ocuparon de reparar los daños, pero no de prevenirlos. Entonces, a partir de este sistema, lo positivo es que se empieza a hablar de prevención, se empieza a hablar no solo de reparación, sino también de prevención de riesgo. Y esta compañía aseguradora de riesgo de trabajo es un asesor para el empleador, visita su establecimiento, prepara un plan. En aquel momento se habló de un plan de mejoramiento de las condiciones laborales, ¿sí? Bueno, pero lo negativo de esta norma era estaba centrado en varios puntos. Uno de los puntos, el punto central, era la imposibilidad del trabajador de demandar al empleador en los términos del Código Civil, salvo dolo, ¿sí? El trabajador, por el artículo 39, no podía demandar al empleador y tenía derecho solo a las prestaciones que surgían de la 24.57. Se habló mucho de esto fue declarado inconstitucional muchísimas veces por tribunales de primera instancia, por tribunales y los tribunales superiores ratificaban la constitucionalidad de este sistema. Hasta el año 2003, 2004, fundamentalmente hasta el año 2004, con el fallo Aquino, ¿sí? Miren, el fallo trascendente de este tema es el fallo Aquino, en donde la Corte declara la inconstitucionalidad de este sistema y declara el derecho de los trabajadores a acceder a una indemnización justa, ¿sí? Porque estas indemnizaciones tarifadas, ustedes piensen que en los 90 las indemnizaciones tarifadas que surgían del artículo 12 de la 24.557 implicaban que para tomar una de las variables de la fórmula a través de la cual se calculaba la indemnización era el IMB, ingreso mensual base. Este ingreso mensual base era tomado desde la fecha del accidente, todas las remuneraciones de un año para atrás, ¿sí? Se sumaban y después se dividían por 365 y se multiplicaban por 30,4. Ese era el ingreso mensual base. Pero ¿qué sucedía? Era una época en donde no existía la inflación. Entonces se pensó esa fórmula congelando los salarios, ¿sí? Siempre congelaba ese ingreso mensual base y las indemnizaciones siempre quedaban desfasadas, muchísimo más a partir de
cuando empezó a haber un proceso inflacionario mucho más importante, esto fue indefendible. Entonces también se declaró la inconstitucionalidad de alguna forma por eso. Ustedes si buscan en Google, pongan la primavera laboral 2004, le va a aparecer el fallo Aquino, le van a aparecer 2 o 3 fallos que ustedes sería interesante que sepan, ¿sí? Porque siempre los tribunales, o sea, hay fallos que cambian la tendencia. Bueno, en esta época se cambió un poco la tendencia que venía trayendo la Corte desde los 90. Esta ley 24.557 establece una indemnización tarifada y establece también, lo cual también es beneficioso, prestaciones médicas que van a posibilitar que el trabajador se vaya recuperando de su accidente, de su dolencia, de su enfermedad, cuando mientras tanto tiene una incapacidad laboral temporal. Entonces, supongamos que el tipo se cayó de una escalera y se rompió los meniscos, va a tener una incapacidad laboral temporaria mientras tanto lo vayan tratando. Esto va a tener un tiempo de tratamiento por la misma cuestión del tratamiento médico. En algún momento le van a dar el alta. Cuando le dan el alta van a ver si quedó perfecto o si quedó con alguna incapacidad. Cuando se determine esa incapacidad, esa es la incapacidad que la aseguradora de riesgo va a indemnizar. ¿Cómo va a indemnizar? A través de una fórmula. Esa fórmula fue mejorando con distintos decretos, ¿sí? La fórmula en el año 96 era muy baja, después se la mejoró con el decreto 1278, después se la mejoró con el decreto 1694, ¿sí? Decretos que fueron mejorando las prestaciones dinerarias que recibía el trabajador. Después, miren la fórmula, ¿sí? La fórmula es una fórmula polinómica que está a partir de los artículos 14 de la Ley de Riesgo del Trabajo, ¿sí? Antes era 43, ahora es 53. Ese número es un número que fija la ley, 53 por ingreso mensual base, por 65, un coeficiente que resulta de dividir el número 65, la jubilatoria, por la edad del trabajador al momento del accidente, por el porcentaje de incapacidad, ¿sí? Si tuviera el 100%, por 100%, si tuviera el 20%, por 20%, ¿sí? Mírenla la fórmula, además, se establecen indemnizaciones de pago único para determinadas incapacidades, si es menos del 50%, si es más del 50%, si es incapacidad total y si, además de la incapacidad total, necesita de la ayuda de una persona en forma permanente, que le llama gran invalidez. Todas estas prestaciones surgen juntamente con la 24.557. Lo importante que ustedes tienen que saber es que esta ley fue declarada inconstitucional muchísimas veces y que el sistema se termina de caer en el año 2004 con el fallo Aquino. ¿Qué sucede entonces? Como la Corte establece que es inconstitucional, ahí aparece también con el 24.557
un protagonista nuevo que son las comisiones médicas. Las comisiones médicas en general estaban previstas para temas de la ley de jubilaciones, para la ley previsional, pero le dan una función también para que establezcan cuál es el porcentaje de incapacidad que tiene el trabajador. Si el trabajador no estaba de acuerdo con el porcentaje que le daba la ART al momento en que le daban el alta, debía recurrir a la comisión médica. Y la comisión médica era la que en definitiva establecía cuál era ese porcentaje de incapacidad. Se planteó también la inconstitucionalidad de estas comisiones médicas. La Suprema Corte de la provincia en Quiroga con instituciones calcográficas fue en el año 2003 pionera en cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de las comisiones médicas en virtud de que eran un organismo cuya el recurso que tenían ante la justicia los trabajadores debían ir a la justicia federal, y eso se declaró inconstitucional en la provincia de Buenos Aires en Quiroga con Chicone Calcográfica, un fallo del año 2006. A los meses o al año, la Corte de Nación saca un fallo en el mismo sentido, que era Castillo con Cerámica Alberdi. Y después de eso sacan los fallos Aquino, Yosco, Cachambí, son distintos fallos que son muy importantes. Lo fundamental que ustedes tienen que conocer es que a partir de que se declara inconstitucional el sistema de no poder demandar al empleador cuando el empleador supongamos que el empleador había incurrido en una negligencia muy importante que provoca la enfermedad del trabajador. Es decir, yo le digo, mire que yo soy asmático, y el tipo me pone a trabajar en un ambiente húmedo, en un ambiente con mucho polvillo, a mí el asma se me agrava, y eso me produce una dolencia. Hay una negligencia ahí del empleador, ¿sí? Bueno, no obstante eso, no podía demandarse el empleador. El empleador que tenía una máquina que funcionaba mal, un balancín de esos que bajan y cortan, o una guillotina que funcionaba mal, y a causa de ese funcionamiento yo me corto una mano, los dedos, no podía demandar por el Código Civil. Un empleador que tenía las instalaciones tan defectuosas que no sé, siempre se hablaba de las diferencias entre un trabajador que estaba en un comercio y un cliente que estaba en el mismo comercio. A causa de un desperfecto eléctrico notable, importante del comercio, que el empleador debía haber solucionado y no solucionó, el comercio se prendía fuego y se morían los dos. El cliente demandaba a la empresa por un montón de plata y el trabajador solamente tenía derecho a la indemnización de la 24.557, lo cual era absolutamente injusto, ¿sí? Por el hecho de estar trabajando tenía una indemnización mucho menor. A partir del fallo Aquino y a partir del cambio en la jurisprudencia de los tribunales superiores, Abaca, en la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, ¿qué sucede? Empieza a hablarse o a crearse jurisprudencialmente, pretorianamente, un nuevo sistema. Y este sistema benefició a los trabajadores, o sea, era un sistema totalmente informal. Pero ¿qué hacía el trabajador? Primero, reclamaba la indemnización tarifada, la que le pagaban a través del sistema de la 24.557. ¿Por qué? Porque ese sistema no tenía que probar nada, era un sistema medianamente rápido, ¿sí? Iba a la RT, después iba a la comisión médica, cobraba su indemnización y después
si consideraba que la indemnización era insuficiente, por el resto hacía una demanda laboral en los términos del Código Civil. Se habló entonces de un sistema de cúmulo de acciones, en vez de tener solamente el sistema de la 24028, que hablaba de opción con renuncia, es decir, opto por este lado, renuncio al otro. Acá el trabajador iba, cobraba y después tenía la posibilidad de reclamar civilmente una indemnización integral, ¿sí? Esto fue beneficioso para el trabajador y se reformó la norma, se reformó la ley 24557 recién luego de varios años en donde imperó este sistema, este sistemita, esta cuestión pretoriana, ¿sí? Esto fue en el año 2012 con la 23773. Y esta ley no recoge este sistema pretoriano, sino que vuelve a un sistema de opción con renuncia. Ya no dice, como decía la 24557, el trabajador no puede actuar, no puede accionar por una acción civil, porque lo permite expresamente, pero dice que quien actúe, quien accione civilmente, se reconoce que renuncia a iniciar una acción en los términos de la ley tarifada, en los términos del sistema de riesgo de trabajo. Esto volvió al sistema de opción con renuncia. Hubo muchos abogados que dijeron que esto iba en contra de qué principio del derecho del trabajo. El principio de la indemnidad, profe. No. El principio de ¿cuál es el principio? El principio de progresividad, porque se reconoce que las leyes tienen que ir reconociendo derechos en forma progresiva, y esto de alguna manera era un retroceso. Si ya la jurisprudencia de alguna manera había consagrado un nuevo sistema a través del cual el trabajador tenía un cúmulo de acciones, algunos decían que la ley debió haber tomado en cuenta esto y haber legislado en ese sentido. Esa ley estuvo vigente. La ley establecía que si bien el trabajador tenía la posibilidad de accionar civilmente, en la Ciudad de Buenos Aires iba a ir ante el fuero civil, ¿sí? En realidad la ley nacional hablaba del fuero civil. Cuando la indemnización fuera en los términos del Código Civil, había que plantearla ante la justicia civil. Y cuando fuera en los términos de una norma laboral, ante la justicia laboral. En la provincia de Buenos Aires siempre fue ante los tribunales laborales, la acción civil también, porque en realidad la estaba planteando la Corte definió que la planteaba un trabajador, nunca se aplicó esa cuestión de la competencia civil. Esto llega al año 2017 y se sanciona la ley 27348. Esta ley 27348 establece que en forma obligatoria, exclusiva, excluyente, el trabajador ante una enfermedad o accidente de trabajo tiene que recurrir, en principio, ¿cómo es el sistema? Hay un accidente de trabajo, el empleador, el trabajador, hacen la denuncia de accidente a la RT. La RT establece cuál es, supongamos, el porcentaje de incapacidad. El trabajador, antes
si estaba de acuerdo, quedaba ahí, cobraba y listo. Ahora, obligatoriamente tienen que ir a la comisión médica. ¿Para qué? Para que la comisión médica, en el caso de que haya acuerdo, la comisión médica va a citar al trabajador, le va a hacer una vista médica, y después, si el trabajador está de acuerdo con el porcentaje de incapacidad que le da la comisión médica, se va a hacer un acuerdo por un monto, y si el trabajador está de acuerdo, eso se va a homologar. ¿Quién lo va a homologar? El servicio de homologación de la comisión médica. Estas comisiones médicas también están cuestionadas porque, la ley 27348 es una ley nacional que invita a las provincias a adherir a este sistema. La provincia de Buenos Aires adhirió, ¿sí? A partir de la 1497, a partir de febrero del año 2018. Adherir implica delegar en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo todas estas cuestiones que ustedes conocen que la jurisdicción administrativa es una jurisdicción de excepción, ¿sí? Y que en este caso, la comisión médica, a mi entender, desarrolla funciones judiciales. Al depender la comisión médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, depende del Poder Ejecutivo Nacional. Y entonces ahí es donde hay algún inconveniente con las funciones judiciales por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Todo esto fue ventilado en la provincia de Buenos Aires en distintos fallos que dictaron tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires, declarando la inconstitucionalidad de esta obligación de concurrir a las comisiones médicas, como siguiendo criterios anteriores de la Corte. Pero a partir del fallo Marchetti, que nosotros se los dimos, la Suprema Corte de la provincia establece que no es inconstitucional el hecho de hacer que el trabajador en principio transite este procedimiento administrativo ante las comisiones médicas. Entonces, hay decisión del Superior Tribunal Provincial, tienen que ir a las comisiones médicas. Antes de que la persona tenga finalizado el trámite ante la comisión médica, no hay aptitud jurisdiccional por parte de los tribunales del trabajo para entender en estos asuntos. Así lo dice la Corte en Marchetti y así lo dice la Cámara Nacional del Trabajo en el otro fallo que le pasamos, para que tengan lo de las dos jurisdicciones. Bueno, la ley 27348 mejora muchísimo, ¿sí? Ya a partir de la 26773 se mejoran las indemnizaciones, sobre todo se establece un mecanismo o un índice de actualización de esos salarios anteriores, ¿sí? Se establece el RITE como un índice para actualizar esos salarios del año anterior a partir de la 26773, y a partir de la 27348, además de esa actualización hacia atrás de los salarios de ese año anterior, también se establece un modo de actualización de los salarios posteriores hasta el momento de la liquidación de la incapacidad laboral definitiva de parte del trabajador, o el deceso, o la homologación, si fuera que
va a la comisión médica, realiza el trámite y la comisión médica homologa un acuerdo. Entonces tenemos actualización hacia atrás a partir de la 26773. Esta nueva actualización del módulo de cálculo del IMB para adelante hasta el momento de la liquidación de la incapacidad laboral definitiva, y además para el caso de mora establece la aplicación en el artículo 12, inciso 3, de una tasa de interés legal. Ustedes saben que los intereses son fijados por el Poder Judicial, son fijados en las sentencias por los jueces cuando no existe una norma específica que establezca cuál va a ser la tasa de interés de esos créditos. ¿Cómo sucede con las indemnizaciones de los 45? No me dice nada de cuál va a ser la tasa de interés que yo voy a aplicar en el caso de que el empleador no pague el 245. Entonces, cada jurisdicción, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que es una tasa pasiva digital, ¿sí? La Cámara Nacional de Trabajo se reúne y tiene algunas actas de acuerdo y fijan los intereses. Cada jurisdicción tiene su versión del asunto. Pero en este caso, la misma ley establece una forma de actualización que es la tasa activa del Banco Nación, ¿sí? La tasa activa promedio del Banco Nación. Ustedes saben que existe una tasa pasiva y una tasa activa. La tasa pasiva es lo que el banco paga a quienes le depositan sus dineros ahí y tienen un plazo fijo, pongamos, y la tasa activa es la plata que el banco le cobra a quien le presta ese dinero. Entre la tasa activa y la tasa pasiva existe una diferencia de lo que el banco vive, paga los sueldos, paga los gastos y gana mucha plata, ¿sí? Eso se llama spread. Bueno, la provincia de Buenos Aires establece la tasa pasiva digital, que es una tasa pasiva, que es la que el banco paga, pero es la mejor pasiva que tiene, que es la más alta, que es la que le paga a los de la tasa pasiva VIP, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Dolina decía que él era VIP, que quería ser VIP con B larga, cuando hacía la propaganda del Banco Provincia? Bueno, esa tasa es la pasiva más alta. La tasa activa es mucho más alta, pero en este caso, como la ley es la que fija cuál va a ser la tasa aplicable, nosotros vamos a aplicar la tasa que fija la ley. ¿Se entiende? En este caso, la ley 27348, como les decía, ha mejorado mucho las prestaciones dinerarias, ¿sí? Entonces, yo no creo, de hecho, no se están presentando juicios en los términos del Código Civil, como siempre sucedía. No hay acciones civiles. El trabajador se accidenta, el trabajador se enferma, lo que inicia, si está en desacuerdo con el porcentaje de incapacidad y la indemnización que le otorgó la RT, lo que inicia es una acción sistémica, ¿sí? Una acción en los propios términos del sistema. Pero dice, mire, la Comisión Médica me fijó un 15% de incapacidad y yo creo que tengo un 40%. ¿Sí? Entonces, por esa diferencia que no le fijaron, que no le pagaron, por tanto, hace el reclamo sistémico. O directamente hace un reclamo sistémico. Lo que sucede es que los reclamos sistémicos anteriores a la fecha en que la provincia de Buenos Aires adhirió, nosotros los tratamos. Ahora, con posterioridad a la adhesión y a partir del fallo Marchetti,
nosotros tenemos que decir que no tenemos aptitud jurisdiccional para entender en estos conflictos hasta tanto no se finalice el trámite ante la Comisión Médica. Más o menos, esta es una idea general del tema de riesgos del trabajo. Los temas importantes de esto es artículo 6, qué es un accidente, qué es una enfermedad, qué es un accidente in itinere, ¿sí? Se dan otros casos también. Las aseguradoras de riesgo del trabajo tienen un plazo de 10 días desde que el trabajador denuncia. Supongamos que había una compañera ahí que se iba de una escuela a otra, o que se iba de un trabajo a otro, que quería pasar por lo de... la aseguradora de riesgo del trabajo, supongamos que nadie denunció nada, y yo voy a ir a otro lugar, entonces me desvío del itinerario que hago siempre. La RT tiene 10 días para desconocer el carácter de in itinere de ese accidente. En general no lo hace, Entonces, ahí fíjense, estén atentos a él. Cuando venga alguien al estudio a decirle, che, ¿y ustedes para dónde? Y yo iba para allá. Entonces no le digan, no, entonces rechacen el caso porque no es in itinere, porque la RT en general no mira eso y le otorga prestaciones. Así que hagan igual, aunque ustedes lo vean que está medio complicado. Justamente yo estoy tratando el caso de una persona que trabajaba en Malvinas y vivía en General Rodríguez, y dice que se iba desde el trabajo hacia la casa, ¿sí? Y choca, cuando choca en una calle, ¿sí? Y si se iba desde Malvinas hacia General Rodríguez, tiene que ir en el sentido desde Ruta 8 hacia Gaspar Campos, que se iba a la casa, ¿sí? Bueno, iba en el sentido desde Gaspar Campos a Ruta 8. O sea que ese accidente no era in itinere, no tiene el carácter de in itinere. Seguramente se desvió, seguramente. La RT reconoció, otorgó prestación, y eso es un acto de reconocimiento de la RT, y por ende no nos podemos quizás investigar demasiado o no tomar en consideración ese acto propio como un reconocimiento de parte de la aseguradora del carácter de in itinere. Sería tener un activismo que no es el propio del Poder Judicial, ¿sí? Porque ese hecho ya llega un poco reconocido. Entonces, saber más o menos cuál es el sistema, ¿sí? Saber las prestaciones, eso es lo más difícil. Estudien las distintas fórmulas, más o menos, ¿sí? No le voy a preguntar puntualmente, nosotros no le vamos a preguntar puntualmente cuál es la fórmula para sacar el ingreso mensual básico, porque eso hay una discusión hasta en doctrina, en jurisprudencia. Hay algunos jueces que, eso es el artículo 12, tiene 3 incisos. Hay algunos jueces que aplican de determinada manera y otros que aplican de otra manera. Así que, pero más o menos véanlo, sepan lo que es el índice Richter, sepan lo que es un accidente in itinere, sepan lo que es una enfermedad profesional, sepan lo que es un accidente, sepan las diferencias, ¿sí? Consulta. Yo no había ningún otro tema de esto que fuera así de importancia. Tengan en cuenta que ahora
el trámite ante las comisiones médicas es un trámite que es obligatorio, y en el caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la resolución de la comisión médica, ahí sí tiene un recurso ante los tribunales de primera instancia o juzgados, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para tener una revisión judicial de esta actuación de jurisdicción administrativa, ¿sí? La constitucionalidad se la da control judicial de la actividad de la administración central en este caso. Para mí es inconstitucional. Yo entiendo que la provincia de Buenos Aires es un conflicto entre dos sujetos privados, ¿sí? Y entonces la jurisdicción administrativa, como se trata de dos privados, y más cuando uno es un trabajador accidentado o enfermo, yo podría ser que sea optativa, podría ser que, pero no le puedo impedir el acceso a la justicia a una persona que está accidentada, si quiere ir a la justicia, ¿sí? Sujeto al preferente tutela constitucional, como lo dice la Corte. De hecho, hay muchos fallos en donde la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de las comisiones médicas en sistemas anteriores, pero la realidad es que siguen siendo comisiones médicas. En principio eran solo formadas por médicos, después se le agregó un secretario letrado, un secretario técnico letrado, para darle algún indicio de legalidad a los dictámenes que toman la comisión médica. Pero la realidad es que, bueno, es un órgano que está compuesto por 5 médicos, no hay demasiada vuelta. Entonces van a tener el acceso a la justicia, pero lo van a tener siempre y cuando hayan transitado por este procedimiento ante las comisiones médicas. ¿En qué plazo esta decisión de la comisión médica va a ser cosa juzgada? Depende de la jurisdicción. En la Ciudad de Buenos Aires va a ser, si no se recurre hasta el día 16, hasta el día 16 pasa a ser cosa juzgada. En la provincia de Buenos Aires, por el artículo 2J de la ley 5057, en la ley del procedimiento nuevo, esto va a tener un plazo para recurrirlo de 90 días, ¿sí? Hay algunos que también plantean la cuestión en torno ¿Qué artículo, profe? El artículo 2, inciso J, del artículo 055. Hay algunos que dicen que esto iría, porque el 2J dice que esto puede recurrir a través de una acción laboral ordinaria. Y para una acción laboral ordinaria, ustedes tienen un plazo de prescripción de 2 años. Y esto sería un plazo de 90 días, muchísimo más corto. Entonces, atacan un poco por ahí este plazo de 90 días. Yo en eso no sé si estoy tan de acuerdo tampoco. La realidad es que deberíamos estudiarlo más en profundidad y ver cómo avanza, pero la realidad es que es un recurso. Si es un recurso, bueno, si no lo plantearon dentro del plazo que tiene para plantear el recurso, ¿sí? La ley dice que es una acción laboral ordinaria. Lo que pasa es que dice que el recurso de la decisión administrativa se va a plantear como una acción laboral ordinaria. La técnica legislativa es mala. Para mí lo que me quisieron decir es que cuando decían acción laboral ordinaria es porque antes, en su redacción original, la ley hablaba de que los recursos iban ante la justicia, se podían hacer, pero iban a ser concedidos en relación. Cuando uno concede un recurso de apelación en relación, ¿cuál es la imposibilidad que tiene? La imposibilidad de que profe, no se escuchó lo último bien porque como que se le... Cuando a usted se le concede un recurso en relación, el Tribunal Superior o el tribunal que decide la cuestión, que decide el recurso, no tiene más elementos. Tiene los mismos elementos de los que disponía, no se puede ofrecer prueba, etcétera, etcétera. Entonces, si yo tengo un órgano administrativo ante el cual tengo que ofrecer prueba y los que
le otorgan valor de convicción a esas pruebas que yo ofrecí, no son jueces, sino que son médicos, entonces yo puedo tener una cuestión ahí y decir, no, mire, valórela usted, valórela, y la valore un juez la prueba que yo ofrecí, ¿sí? Y si no se puede, porque el recurso es en relación, bueno, me están limitando un montón. Entonces, por eso se cambió y dice que el recurso ahora es a través de una acción laboral ordinaria. Entonces, los que dicen que la acción laboral ordinaria tiene 2 años de prescripción, no tiene 90 días el trabajador para... Bueno, yo considero que si es un recurso, van los 90 días. Pero bueno, ya lo resolverá la Corte en algún momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Más o menos los temas que ustedes tienen que saber. Con esto. Sí. Bueno, justamente iba a decir eso. Básicamente nosotros tenemos que saber la 9688, que es más o menos como comienza este tema, la 24557, y de ahí la 26773, y luego la 27348. De ahí cómo va el pasaje de, digamos, de la responsabilidad civil en cuanto a cómo va a pasar. Ustedes lo que tienen que saber es, yo les hablé de la 9688, que me pareció interesante que la Argentina en algún momento sus legisladores estuvieron a la vanguardia de esto. Era una ley muy buena, de hecho estuvo vigente su sistema por casi 80 años, 90 años, ¿sí? Desde 1915 hasta 1996 estuvo vigente esa ley. Entonces, básicamente esa ley con algunas modificaciones, la 24028, que básicamente era la misma de 1915. Entonces, era importante históricamente. Ustedes lo que tienen que saber es todo, qué es una RT, qué es un accidente, qué es una enfermedad laboral, cuáles son los sistemas de reparación, ¿sí? Puede ser un sistema por la vía civil, por la vía... Hoy en día, con la actualización muy probablemente cuando ustedes miran cuál es el valor vida en la Cámara Civil de la Ciudad de Buenos Aires, van a encontrar que ese valor vida, cuando ustedes hacen el número con la fórmula de la ley 27348, con el ingreso mensual base ripiado para atrás y aplicándole la tasa activa Banco Nación para adelante hasta el momento del deceso, y si a partir de ahí la RT no pagó y entró en mora, le aplican también la tasa activa del Banco Nación a esto que ya se le aplicaron al IMB, después se lo aplican a la fórmula total, dice el inciso 3 del artículo 12. Y si encima, como también dice este inciso, cada 6 meses se capitalizan intereses en los términos del Código Civil, cuando ustedes tengan la indemnización que les va a dar muchísimo más por la vía sistémica que por la vía civil, de la que hubieran obtenido por la vía civil. Y entonces acá se produce lo inverso de aquello que les comenté al final. Vamos a terminar acá, si hacemos como Dolina, mirá, esperen, escuchen esto. Vieron que Dolina empieza hablando de una cosa y termina hablando de la misma cosa. Vamos a terminar con este ejemplo. Entra la persona a un comercio, se incendia el comercio, se muere el empleado que le estaba vendiendo y se muere el cliente. A partir de la 27348 y de la forma de actualización, va a cobrar mucho más por la muerte la familia del empleado que la familia del cliente. ¿Sí? Al revés de lo que sucedía en un principio con la 24557. Esto tampoco es matemática, después vemos los casos, porque por ahí el cliente que murió es un pibe de 19 años
y el hombre que le vendió era un empleado de 64. Bueno, pero si los dos tenían 30 años y los dos eran empleados de comercio, o sea, no era que uno era Messi, el que venía a comprar, es una persona normal, ¿sí? Va a cobrar más el empleado que el cliente por la norma civil. Eso a los laboralistas no nos deja de gustar, digamos, ¿no? La única cuestión que se está planteando con la 27348, por este motivo, no es ya que los trabajadores quieren iniciar una acción civil ante la justicia, sino que los trabajadores quieren iniciar una acción sistémica ante la justicia. Quieren reclamar por este sistema, porque saben que las indemnizaciones son altas. Ahora, lo que sí sucede es que quizás en la comisión médica le van a fijar un porcentaje de incapacidad del 7%, y a esa misma persona, cuando nosotros le hacemos la pericia médica, el perito médico le da un 8%, y además el perito psicólogo le da un RBN1, que estamos hablando de un 10%, entonces 10, ya tiene un 18%, ¿se entiende? Mientras que en la comisión médica le han dado el 7%. Entonces, el trabajador lo que quiere es cobrar por el porcentaje de incapacidad porque no estuvo de acuerdo con el 7% que le dieron en la comisión médica. Profe, pero si el trabajador no está conforme con la indemnización y se considera que el daño causado es mayor, él después podría hacer por la vía civil un planteo ante el daño. No, porque en la comisión médica te fijan el procedimiento ante la comisión médica es se fija la vista médica y a partir de ahí concluye con el dictamen. O sea, se fija la vista médica, si le tienen que hacer estudios, le hacen estudios, etcétera, etcétera, y después la comisión médica emite un dictamen médico. Ese dictamen dice vos tenés el 7% de incapacidad. Se fija una audiencia ante el secretario técnico y ahí se ve si hay acuerdo. Si el trabajador está de acuerdo, entonces se homologa eso y se paga, y si el trabajador está de acuerdo, no está de acuerdo, no. ¿Entiendes? Okay. Una pregunta, profesor. Entonces, si el trabajador no está de acuerdo, viene con la recursiva ante la justicia. Y ahí se fija el porcentaje de incapacidad, que en este ejemplo que habíamos dado podía ser de un 15, un 18%. En el caso de los trabajadores del Estado, después de haber agotado la instancia de procedimiento administrativo, o sea, con las comisiones médicas, ¿se pasa al fuero laboral o puede llegar a pasar al fuero contencioso administrativo? En la provincia es ordinario, es competencia ordinaria. O sea, si es un empleado de la policía o de la Dirección General de Escuela, lo hacemos nosotros. No es contencioso administrativo, porque lo que están en juego ahí no son normas contencioso administrativas. ¿En el Estado Nacional? Eso hay fallos de la Corte, en ese sentido. Y a nivel nacional, yo entiendo que también debería ser así. No se lo puedo asegurar, pero seguramente debe ser así. Porque sé que en el año 2016, ¿sí? Casos de empleados estatales, en vez de haberlo pasado al fuero laboral, lo pasaban al contencioso administrativo, ¿no? Mira, a mí muchas veces la municipalidad plantea la competencia contencioso administrativa y plantea la incompetencia. De hecho, en la provincia de Buenos Aires hay un fuero contencioso administrativo, pero los accidentes, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires estableció que el tema de enfermedades y accidentes van a la competencia laboral ordinaria, no van a la contencioso administrativo. Bueno, más o menos es esto. Así que buen fin de semana, que anden bien.
Una pregunta. Sí. Lo que es la aplicación del índice RIPTE, ¿es una cuestión discrecional? Porque me ha pasado de escuchar que dicen que depende del lugar en donde cae el juicio, algunos jueces sí lo toman y otros no. ¿Y por qué? No es así. El índice RIPTE, lo que hay en la 27348 es una técnica legislativa bastante deficiente en torno a que, si bien está claro el inciso 1, no resultan suficientemente claro el inciso 2 y el inciso 3. El inciso 3 habla de que se va a aplicar el RIPTE al resultado de la fórmula polinómica, no solo al ingreso mensual base, inciso 2, sino al resultado de la fórmula polinómica, esa que les dije, 53 por IBM, por el coeficiente, dividido la edad, por el porcentaje de incapacidad. A ese resultado se le va a aplicar la tasa activa de vacunación desde el momento de la mora al resultado de la fórmula. ¿Cuál es el momento de la mora? La sentencia. Nosotros sabemos que la mora es desde cuándo, desde que se debió pagar. La presentación de la demanda. Desde que desde que se debió pagar es desde la fecha del accidente. Entonces, hay cuestiones que todavía no están. La mora, nosotros intereses los aplicamos a partir del despido, en que le aplicamos esta tasa a BIP. Es desde el momento del despido van los intereses. ¿Sí? Entonces, la mora, ¿cuándo es? La mora del pago de haberes. Bueno, a partir del cuarto día hábil, más allá, desde cuál sea el momento en el que un tribunal judicial dijo que fulano tenía derecho, la realidad es que la mora es anterior. Fulano hizo el juicio porque tenía derecho, de antes, y había un incumplimiento. Entonces, la mora es desde un incumplimiento. Con el RIPTE no es que sea discrecional para nada. Lo que sucede es que hay distintas interpretaciones. Yo creo que, bueno, ahora se está interpretando, esta es una ley del año 2017 que empezó a funcionar en la provincia de Buenos Aires a partir de abril, les diría, del 2018, porque si bien la ley 14997 adhirió en febrero, después se tuvo una reglamentación, etcétera, etcétera, se crearon comisiones médicas nuevas o delegaciones de comisiones médicas nuevas, y finalmente empezó a entrar en vigencia hace un tiempo corto, y todavía no hay resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en torno a esas interpretaciones que van a ser en definitiva lo que después va a ser doctrina legal, y todos los jueces vamos a tener que interpretar en el mismo sentido. Ahora puede ser que cada uno interprete en forma distinta, sí, puede ser. Así que bueno, nos vemos la próxima. Ya Joel, vos les diste las consignas para... Están las consignas, así que tienen tiempo hasta el viernes que viene, hasta las 12 de la noche. Ahora voy a estar subiendo esta clase, y una aclaración, así se organizan el viernes que viene, es a las 18 la clase, arrancamos, así se van organizando y después lo pasamos en la hoja de ruta. Bueno. Gracias, profe. Bueno. Buen fin de... Hasta el viernes. Buen fin de, igualmente, hasta luego. Bueno.